Buenas, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, pues primero agradecer al Espacio ECO por habernos cedido este espacio para poder realizar este debate sobre educación, que está en el marco de un debate que hemos organizado Espacio Público, la Fundación de Público, precisamente considerando que la educación es uno de los principales temas que básicamente conforman las distintas sociedades. Básicamente es un planteamiento de las sociedades de futuro, y el problema que siempre ha tenido la educación es que es un tema que, sin embargo, a pesar de ser importante, casi nunca está en el debate público. Suele estar siempre en una posición bastante relegada respecto a estas situaciones, y más actualmente en la situación de pandemia. Como bien sabemos, actualmente hay una nueva ley educativa, que es la LOE, que ha arrancado en parte, pero todavía quedan muchas cosas que discutir, los currículum, etcétera, etcétera, y que plantea la necesidad de un cambio respecto a la anterior ley, que es la LOMCE, que fue una ley que nació con el gobierno del Partido Popular en mayoría absoluta, que básicamente nació bajo el consenso del Partido Popular con el Partido Popular. Entonces, esta nueva ley, sin embargo, nace con el consenso de una parte más importante de la comunidad educativa, de los grupos políticos. En particular, también estamos en el contexto actual de la pandemia, que ha generado una serie de daños bastante importantes, en este caso en la educación, no solo por el daño que ha causado a los alumnos, que los que somos docentes que estamos comprobando en las aulas, como por ejemplo el retraso del lenguaje de los niños que están en las escuelas infantiles, de las niñas, etcétera. Total, que hay una situación bastante complicada, y en este contexto se aplica una nueva legislación, y por tanto hemos venido aquí precisamente a debatir sobre este tema tan apasionante y ver un poco las distintas perspectivas, los distintos desafíos en el que va a tener que abordar la nueva ley y la comunidad educativa en los próximos años. Doy paso a la compañera Cintia, que viene de la cátedra UNESCO y que es especialista sobre todo en temas de segregación escolar, en el que va a explicarnos un poco, con la visión que tiene ella de los desafíos que se encuentra en la actualidad inmersos en nuestros sistemas educativos. Bueno, pues buenas tardes a todos y gracias por venir hoy y compartir este momento con todos nosotros, ¿no? Y venir a compartir ideas y que las dialoguemos. Yo creo que uno de los fundamentales problemas que la nueva ley educativa, y nos encontramos en este momento en el país, es en que tenemos un nivel de segregación en nuestras escuelas que va increciendo, que no baja, y que, fijaros que en los últimos 10 años incluso la segregación en España sigue aumentando, ¿no? Ha aumentado un 10%. Y esto es un problema. De esto sé que vamos a hablar hoy y dialogaremos entre todos, pero si no afrontamos que la diversidad de la población tiene que verse correspondida con la diversidad que hay en nuestras escuelas, y que nuestras escuelas tienen que ser ese reflejo de lo que es nuestra sociedad, entonces nuestras escuelas no están haciendo esa labor de igualdad de oportunidades, de igualdad de acceso de los estudiantes y sobre todo de permitir que todos los estudiantes consigan y tengan la oportunidad de vivir una experiencia educativa de calidad. Y de eso venimos a hablar. Así que... Profesor de la Universidad de Barcelona, de Sociología. Vale, gracias. Bien, pues buenas tardes. Pues a ver, mi primera intervención, en primer lugar, agradeceros a Espacio Público la oportunidad de hacer este debate, que es cierto, que es verdad, que hay poco debate o espacios públicos de debate educativo tranquilo, sereno, y vamos a intentar ser sintéticos, aunque hay muchísimos temas por tratar. Yo realmente diría, contestando un poco a la pregunta, porque igual es la pregunta un poco provocadora, ¿no? Si están en crisis nuestros modelos educativos, yo diría que no están en crisis. Estamos hablando sobre todo de problemas como el abandono, la segregación escolar, que son problemas estructurales, y más en un país como el nuestro, que tiene un régimen de escolaridad, digamos, de tipo mediterráneo, con una escolarización de masas que llegó tarde, históricamente comparada con el resto de países, como sabéis. Un siglo XIX en el cual no se consolidó una burguesía nacional y laica
y liberal que apostase por la educación pública y que estaba en contra de una reforma fiscal. Y, por tanto, esa rémora histórica, esa inercia, la estamos arrastrando, y evidentemente el trauma de una guerra civil y el hecho de que, bien, pues la Iglesia fue la que tomó el papel, digamos, que el Estado pues ha ido tomando en el resto de países europeos y occidentales, y aquí pues todavía arrastramos esa inercia histórica con un fuerte papel de la Iglesia y, por tanto, del sector privado, y un cierto debilitamiento del papel y del discurso de la educación pública. Y eso hace a la vez, y voy a acabar ya, eso hace a la vez que tengamos un discurso discreto sobre la igualdad de oportunidades y un discurso discreto sobre las políticas de equidad educativa que funcionan. Y, por ejemplo, para dar 4 datos, tenemos 1.300.000 niños en situación ahora mismo de pobreza severa, que las investigaciones en Science, por ejemplo, han demostrado que tiene consecuencias neuronales, incluso, la pobreza severa. No solo secuelas a lo largo de la vida y limitaciones para el aprendizaje que se han visto en esta pandemia, en estos focos que acabas de decir. Tenemos 1.300.000 niños en pobreza severa, pero el sistema solamente es capaz de identificar a un 11% como alumnos NEAE por desventaja socioeconómica. Solamente un 11%. A la vez, el 53% de los niños más desfavorecidos han repetido alguna vez hasta los 15 años. Y a la vez el 72% de estos alumnos que provienen de la pobreza, digamos, más dura, más severa, el 72% están escolarizados en escuelas segregadas. Claro, es obvio que con estos problemas estructurales, con este pasado histórico, con una derecha muy agresiva, que lo que ha intentado e intenta siempre es que no se hable de la igualdad de oportunidades, que no se hablen de los problemas que representa la pobreza ante el sistema educativo, sino que desvía la atención para, presentar el fracaso escolar como un simple problema de esfuerzo individual, obviando evidentemente el esfuerzo que deben hacer las instituciones públicas y las administraciones, sean comunidades autónomas o sea el Estado. Esa política de distracción la hace bastante bien la derecha, especialmente en un sitio como este, la Comunidad de Madrid, precisamente para evitar hablar y encarar verdaderamente los desafíos estructurales que, claro, es la segregación escolar, es el abandono, y después hablaremos, y son otros múltiples problemas de desinversión, de falta de esfuerzo público para precisamente ampliar el derecho a la educación, que está perfectamente asumido en el resto de países europeos, donde la derecha democrática europea pues acepta la escuela pública, y no como aquí, donde la escuela pública pues no es no es aceptada, es maltratada por las derechas que tenemos. Y solamente apuntar, tenemos un sistema educativo muchísimo más eficiente de lo que pensamos, en términos de resultados, en función de un 31% de tasa de pobreza ya relativa. Los resultados que se obtienen son bastante aceptables para la poca inversión que se está haciendo. Por tanto, toda esta propaganda, porque es directamente propaganda de guerra cultural, de decir que la educación española y especialmente la educación pública es desastrosa, es catastrófica, que el nivel baja, etcétera, es una estrategia de propaganda que ya hicieron los conservadores británicos con Thatcher en el 77. Es una estrategia que funciona, por desgracia, y que ha popularizado la ideología del esfuerzo, donde cierta parte de la izquierda y cierta parte del profesorado de izquierdas también la ha comprado. Y aquí es donde veo sí un riesgo de comprar los discursos de la derecha. Muchas gracias, Xavier. Le paso el turno de palabra a la compañera Carmen Heredo de Pedro, que es miembro del Consejo de Estado por la Federación de Comisiones Obreras de Educación. Consejo Escolar. Consejo Escolar de Estado. Que hay otro Consejo de Estado que es más importante. Buenas tardes, gracias por la asistencia, gracias por la invitación. Y yo antes de nada quería recomendaros, si no lo habéis hecho ya, a leer
todos los artículos que salieron en el periódico Público, que fueron lo que han dado lugar después a esta clausura del debate, ¿no? Pero todos los artículos, que fueron 20 y tantos, creo, ¿no? Creo que tienen una riqueza espectacular, ¿no? Sobre todos los problemas del sistema educativo, dan un repaso absolutamente a todo, y si no lo habéis hecho, creo que todavía encontraréis muchas más cosas que las que hoy en hora y media pueden salir aquí, ¿no? Bueno, hecha esa recomendación, yo quería decir, por añadir algo diferente a lo que han dicho mis compañeros, ¿no? de la mesa esta. Al sistema educativo se le pide que sea un ascensor social, ¿no? Es decir, que sirva para que mejorar, ¿no? las clases sociales, que sirva para mejorar las expectativas, etcétera, pero creo que no lo cumple. Creo que ahí puedo diferir un poquito de lo que ha dicho Javier, ¿no? Yo creo que el sistema educativo, en general los sistemas educativos, ¿no? Pero desde luego me voy a referir al español, que no pretendo conocer otros en profundidad, no consigue ser ese ascensor social que se reclama y que se piensa, ¿no? Y que las leyes educativas así lo plantean además, no lo consigue. Yo creo que hay excepciones, pero precisamente son esas excepciones que confirman la regla, ¿no? Claro que hay excepciones de gente que con una situación económica social, en una familia desfavorecida, claro que consigue salir de esa situación. Siempre hay excepciones, ¿no? Pero no dejan de ser excepciones. Realmente el sistema educativo está colaborando sobre todo en la reproducción de las clases sociales, en la reproducción del sistema social que tenemos. Ese yo creo que es un problema, y en esa medida creo que al sistema educativo, por mucho que mejore, que yo creo que sí que podemos decir que está mejorando, ¿no? Pero creo que no podemos decir que haya resuelto un problema fundamental, que es el problema, pues, de la equidad, ni muchísimo menos. No ha resuelto el problema de la equidad, no ha resuelto el problema de la inclusión, y creo que hay muchos esfuerzos que hacer. Yo creo que las leyes, algunas leyes educativas, las elaboradas por gobiernos progresistas, van más en esa dirección. Luego viene la derecha y retrocedemos, ¿no? Como ha pasado con la LOMCE, como decía antes Pedro, ¿no? En colaboración, la derecha, en colaboración con la Iglesia y con sus intereses también en el ámbito educativo, que son muchos, ¿no? Con sus colegios de élite, pues no consiguen o están perjudicando grandemente a ese avance del sistema público de educación. Yo creo que eso es un problema. Al hilo de esto, solamente una cosita para no agotar mucho el tiempo. El asunto del pacto educativo, que no se ha mencionado por ahí, ¿no? Pero que siempre es algo que se está diciendo. Bueno, hacía algo de referencia a Pedro cuando hablaba de que la LOMCE fue apoyada exclusivamente por el PP, mientras que la LOMLOE, ¿no? La última ley que modifica la LOE, ha tenido un mayor apoyo por lo menos partidista, pero también social, ¿no? Yo creo que en este país, con esa derecha, que también Javier estaba hablando ahora de esta derecha que tenemos, ¿no? Espantosa. Con esta derecha que tenemos es imposible un pacto educativo. Muchas veces se reclama, ¿no? Para no tener que estar cambiando de ley educativa cada vez que cambia de gobierno, ¿no? Pero es que es imposible. O sea, los objetivos, los intereses, los afanes de la derecha son tan imposibles de aceptar, porque son a mantener privilegios, sin más. O sea, que no es una cuestión de búsqueda de la igualdad, sino mantener privilegios que evidentemente no se pueden apoyar. Bueno, como no había ningún otro punto para pacto educativo, pues me recordabas, ¿no? Bueno, y lo último, la LOMLOE es una buena ley. Bueno, podemos ponerle luego matices, yo le pondré matices, pero en general es una buena ley. El problema es lo que viene siendo desde hace ya, pues con todas las leyes de la democracia, voy a decir, ¿no? Y es que las leyes no están mal, hay un discurso políticamente correcto que ya todos asumimos, pues esto de lo que decía antes, ¿no? De la igualdad, de mejorar las clases sociales, la situación social de las personas, etcétera. Pero luego otra cosa son las políticas concretas para llevarlo a cabo, y ahí es donde se falla. No hay voluntad política, no hay dinero, falta la voluntad real de llevar esas grandes ideas, ¿no? Positivas, progresistas, ¿no? Que figuran en las leyes progresistas, claro. Luego no se llevan a la práctica. Veremos a ver la LOMLOE. Yo creo que la LOMLOE mejora con respecto a las anteriores, y en esa medida podemos ser más
optimistas, pero claro, también depende de los gobiernos que tengamos después, ¿no? Pues muchísimas gracias. Precisamente al tenor de lo que ha comentado Xavier y de lo que ha comentado Cintia, precisamente comentaba Xavier respecto al tema de la igualdad de oportunidades. La cuestión es, en el fondo, es cómo se consigue implementar esa igualdad de oportunidades contando con en este caso, el sistema escolar, que imagino que no solo tiene que ser el sistema escolar para que llegue a poder implementarse. Y la segunda cuestión es que, precisamente hablando del valor del esfuerzo, conecta mucho con la idea de la meritocracia. Entonces, eso sería una pregunta interesante y luego ya continúo hablando de la segregación escolar, si quieres responder. Sí, si me permites, para replicar un poco a Carmen. Y este discurso fatalista de que la escuela y el sistema educativo, especialmente en España, contribuye a la reproducción social. Eso no es cierto. A ver, la educación tiene y los sociólogos estamos hartos de decirlo, es un arma de doble filo. Tanto funciona para la reproducción de la estratificación social y del elitismo, etcétera, etcétera, como para la transformación y para la igualdad de oportunidades y como auténtico trampolín del ascensor social. Y bueno, yo me he dedicado a estudiar el ascensor social en Cataluña y en España, y te podré decir que, por ejemplo, lo que es la movilidad relativa, no la movilidad absoluta, la movilidad relativa, la fluidez social, en los últimos 20 años hasta el 2006, es decir, los años 80, 90, gobiernos socialdemócratas, hasta el 2006, gracias a la educación, solo el factor educativo, redujo un 33% la rigidez clasista. ¿Qué es la rigidez clasista? Es el hecho de que los orígenes sociales determinen las trayectorias de los hijos. Por tanto, la educación ha cumplido un enorme y gran papel de movilidad social y de fluidez social hasta antes de la crisis, hasta el 2006, que tenemos datos. Incluso aquí tengo datos de el ascenso, digamos, cultural, es decir, en relación a los padres por nivel educativo, y con datos de Cataluña, de la encuesta de juventud del 2012. El 43% es ascenso educativo y cultural respecto a los padres, el 43%. El 35% es reproducción cultural, el mismo nivel educativo que los padres. Un 11% con estudios básicos, un 8% se queda con estudios secundarios, 16% con estudios superiores. Y luego hay un 22%, que es otra dimensión, de descenso cultural, es decir, de nivel educativo más bajo que el de los padres. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí, Carmen, yo creo que hay un exceso de retórica y fatalista, negativa. Seguramente, no sé si, claro, yo supongo que el modelo madrileño, que es un modelo de meritocratismo falso, y de meritocratismo punitivo, realmente no tiene nada que ver con el ideal meritocrático original, que consiste precisamente en neutralizar todas las barreras que limiten la potencialidad y las capacidades y los talentos de los alumnos, que neutralice toda la barrera por origen social, por origen étnico, por género, por discapacidad, etcétera. Es decir, que el sistema educativo y las políticas públicas nivelen el campo de juego para que la competición escolar sea realmente meritocrática. En nuestro caso, y más en Madrid, eso no se cumple de ninguna de las maneras. Y lo vuelvo a decir, lo que a cambio hacen es una operación inteligente y eficaz de marketing que consiste en desacreditar a la educación pública. Lo hizo Aznar y empezó esta campaña en el 2002 cuando acusó al profesorado progresista y a la escuela pública de todos los males del sistema educativo y del fracaso escolar y del abandono. Y desde entonces no han parado de hacer esa campaña insistente. Y ellos se arrogan la ideología del esfuerzo, cuando de hecho incluso el sistema educativo español es bastante torpe para reconocer la excelencia. Es decir, aun con la segregación escolar tan alta que tenemos, con la extensión de la concertada que tenemos, los resultados de las escuelas acomodadas todavía están 40 puntos por detrás del resultado que las escuelas acomodadas, las escuelas en buenos entornos sociales, se obtienen en Finlandia. Por tanto, incluso se han hecho estudios que confirman que los padres, o sea, los hijos con padres universitarios, en España, en PISA, obtienen peores notas muy alejadas
de los hijos con padres universitarios del resto de países. Por tanto, incluso nuestro sistema es muy punitivo contra las clases más bajas y en ese sentido el sistema educativo sí que penaliza y mucho a ese 30% de alumnado más pobre. Eso es verdad, y sobre todo en una comunidad como es Madrid. Pero es que a la vez es incapaz de reconocer la excelencia y de promover la excelencia educativa de los que tienen y parten con una ventaja de origen y una ventaja por recursos económicos, capital social, etcétera. Y ahí se demuestra que evidentemente tenemos que superar ciertos, es decir, yo claro soy sociólogo, soy empírico y no es que yo crea aquello o esto, sino que intento basarme en datos y en demostraciones y por tanto hay mucha tarea por hacer, nada más. Sí, porque yo también me baso en datos, aunque no sea socióloga, ¿eh? Pero bueno, intento hacer mis pinitos en esto de estudiar la sociedad, ¿no? Voy a hacer como los políticos en los... ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, si no hace falta esto, ¿verdad? Hay que grabarlo por... Ya, vale, perdón. Bueno, voy a hacer como los políticos en los debates, ¿no? Que sacan... Es verdad que cada uno saca las estadísticas que le interesan, pero yo... Quiero deciros que de verdad que esto, que no engaño, quiero decir que en todo caso puede haber otras interpretaciones como la que hacía Javier. No sé si veis aquí la gráfica. ¿Se ve suficiente? Bueno, la parte azul es el abandono educativo temprano. Ya sabéis que el abandono educativo es personas... ¿Es posible que tenga así el micro? Lo digo, no sé si... Sí, vale. Personas de 18 a 24 años que han abandonado, es decir, que no han hecho la secundaria obligatoria, ¿no? Las líneas azules es el abandono educativo, fijaros la línea de arriba que llega al 70%, la de abajo es el 12%. Y estos son, las diferentes líneas son grupos sociales. El 1 y 2 son las clases más altas, los grupos sociales más altos son técnicos, profesionales de nivel alto, directivos de la gran industria, grandes propietarios, tienen un 12% de abandono, todos esos grupos. El que tiene abandono más alto, bueno, en el centro las clases trabajadoras están aquí, todas estas líneas del centro, y la línea azul llega a 40 y tantos %, quiero decir que hay una gran parte de abandono de clases trabajadoras. Y desde luego donde aumenta muchísimo el abandono es en el campo. Es decir, en la línea esta de 70% es trabajadores del sector primario. Ahí hay un abandono escolar tremendo. Esto es reproducción. Yo creo que claro que hay transformación. De hecho, la sociedad está cambiando. Quiero decir, no estamos como cuando salimos de la guerra, ¿no? Hablando de guerras. Pero no con el necesario empuje. No, esa es la cuestión y yo creo que a la educación se le puede pedir más. Yo creo que, claro que defiendo la pública, por supuesto, sobre la privada, sobre la concertada, y creo que las campañas de desprestigio de la derecha hay que combatirlas, por supuesto, porque hay calidad en la pública, pero desde luego debe haber más calidad y cuando entremos a ver ya los diferentes aspectos del debate de hoy, veremos la gran diferencia entre unas zonas y otras, entre centros que tienen recursos y los que no lo tienen, en el caso de la pandemia, por ejemplo, en fin, luego entraremos, ¿no? Pero hay unas grandes deficiencias que, claro, si se destinan recursos a los centros privados, pues se detraen de los públicos, ¿no? Yo, de todas formas, quiero que aquí hay un conflicto, si me permiten, un poquito, entre comillas, tramposo, porque en realidad estamos hablando de dos momentos políticos diferentes. El momento político pre-crisis 2008, que es lo que está hablando Xavier, en el que evidentemente se universalizó el sistema y permitió el acceso de muchísima gente a la universidad, proveniente de otras cosas de las clases populares, y luego el movimiento que se produce a partir del 2008, principalmente a partir de 2011, cuando empieza a quebrarse los sistemas educativos con los grandes recortes. Entonces se produce lo que prácticamente has dicho tú. O sea, quiero decir, porque es que a lo mejor no es tanto una discusión, probablemente haya matices, no es tanto una discusión, sino el momento en el que tú fijes la foto fija del debate.
En este caso, uno de los problemas que se ha mencionado precisamente es el abandono escolar temprano. Perdóname un Sí. segundo. Yo creo que, claro que hay avances, insisto, yo creo que ha avanzado mucho la sociedad y pues hay mucha gente que ahora tiene que estudia. El problema es que, por ejemplo, ahora tiene alguien con una carrera universitaria ya no es suficiente para encontrar un empleo. Quiere decir que todo se ha elevado, no todo el nivel se ha elevado. Es decir, que podemos encontrar paro entre gente que que tiene una carrera universitaria que antes no estaba en paro y ahora sí. Es decir, que el progreso es general, pero no hay un cambio sustantivo importante de transformación social. Perfecto. En este caso, uno de los problemas que hemos hablado es precisamente el abandono escolar temprano. Hemos conocido hace poco que, según los datos de 2021, estamos en el 13,13%. Afecta más a los hombres que a las mujeres. Una de las preguntas sería para Cintia que exactamente por qué los hombres se ven afectados más por el fracaso escolar. Y la pregunta también sería, ¿se afecta a todas las clases sociales por igual? El tema principalmente sobre el tema de repetición de curso, qué causas tiene, etcétera. Un poco por... Bueno, en principio, efectivamente, los datos eran reveladores, ¿no? Los hombres están mucho más afectados a salir de la escuela sin ningún tipo de título y sin ningún tipo de competencia para integrarse en el mundo laboral. Y yo creo que hacer la diferencia de género, no sé si la veo, porque el problema del abandono temprano de la escuela son las consecuencias. Son unas consecuencias brutales de que estas personas van a tardar más en encontrar trabajo, de que los puestos de trabajo que van a encontrar van a tener peor estabilidad, va a tener además, si quieren buscar un empleo, el empleo va a tener evidentemente con menor formación, pues estará peor retribuido y sobre todo es que cuando pierdan el empleo van a tardar mucho más en encontrar trabajo frente a cualquier otra persona que sí que termine y que salga titulado de la escuela. Y quizá el punto decisivo es que estas personas con abandono escolar temprano, lo que ha sucedido es que han perdido la confianza en el sistema educativo. Es decir, no se suman al carro a los 30, a los 27, a volver a estudiar y a decir, bueno, me salí, pero puedo volver a entrar, ¿no? Esto que sí sucedía a lo mejor con nuestras madres, cuando llegó toda la LOCSE y que de nuevo volvieron y que se apuntaron todas a seguir estudiando. Esto ahora ya no sucede. Tenemos unas cifras tan altas que, según datos que he encontrado, que he buscado de uno de los últimos estudios que se ha producido, que se acaba de publicar, decía que en España el abandono escolar temprano es el doble que la Unión Europea, que en España tan solo nos supera Portugal y Malta. O sea, tenemos un problema que hay que atajar y la nueva ley educativa, bueno, pues no debe de olvidarse del abandono escolar temprano. Le paso a Carlos y luego a saber. Vale. Bueno, yo entraría un poquito en las causas, quizá, ¿no?, del abandono escolar. Bueno, primero la cuestión está del sesgo de género, que yo creo que sí es importante, ¿no? Se puede discutir mucho sobre ello y sería a lo mejor fruto de una sola sesión, ¿no?, hablar de las diferencias de género. Pero yo creo que hay un elemento que sí que importa en esto, ¿no?, y es que la educación familiar prepara mejor para el sistema educativo a las chicas que a los chicos. Yo creo que eso, hay más elementos, pero yo creo que eso es importante. Todo el aprendizaje del orden, la limpieza, que se educa, que se conculca más a las niñas que a los niños en la familia, ¿no?, le viene muy bien a las chicas después en el sistema educativo, porque se valora en el sistema educativo el estar, en fin, el tener el trabajo bien hecho, ¿no?, estructurado y tal. Y yo creo que ese es un elemento. Digo, por hablar, por supuesto, de cuestiones sociales, no psicológicas, que vaya usted a saber, ¿no?, y los genes y esas cosas vaya usted a saber, ¿no?, pero desde luego sí que hay una educación social diferente, ¿no? Y luego entre el asunto de las causas. Yo creo que junto al abandono escolar, que por cierto ha mejorado muchísimo, ¿no?, en estos años, estábamos en el 2008 en el 31%. En el 31, y ahora estamos en el 13, o sea que el descenso ha sido tremendo. En tu informe hablabas de esto también, ¿no?, y decías cómo el hecho de
de haber paro, de haber mucho paro, ¿no? De no hay empleo, pues hace que los chicos y las chicas se queden estudiando, porque ¿dónde van si no, no? Es decir, que eso es un elemento que puede haber influido, ¿no? Veremos a ver si ahora mejora el mercado de trabajo y hay más oferta de empleo, veremos a ver qué pasa, ¿no? Porque, bueno, de todas modos hay muchas otras medidas que llevar a cabo, ¿no? Pero hay que plantearse el abandono escolar prematuro unido al fracaso escolar. Yo creo que son dos aspectos que van absolutamente unidos. Y hay también un porcentaje importante de gente que no termina siquiera la secundaria obligatoria. O sea que eso todavía es más grave, porque el abandono escolar, bueno, no has hecho la secundaria posobligatoria, pero no haber terminado la secundaria obligatoria también es grave. Y ahí creo que las causas son unas cuantas y merece la pena tenerlas en cuenta porque se pueden poner medidas, ¿no? Una de ellas, que yo creo que esta nueva ley puede superarla, puede resolverla, es la cuestión de las repeticiones, ¿no? Cuando, y alguien lo ha dicho Cintia, ¿no? Cuando un chico, una chica está harto de repetir y repetir en la escuela, bueno, puede repetir hasta dos veces, no se puede repetir más, ¿no? Pero evidentemente se cansa y abandona en cuanto puede, ¿no? En cuanto puede, tiene la oportunidad, lo deja, ¿no? Ese es un problema de este país, que es especialmente problemático en este país porque es el país de Europa donde más se repite. El país de Europa donde más se repite curso. La nueva ley parece que intenta corregir eso, porque no todo el profesorado sabe que no tiene ningún sentido la repetición porque no sirve de nada. No sirve de nada. Bien. Luego, bueno, hay situaciones familiares problemáticas que están, digo, familias que no tienen recursos y que están deseando de que su hijo o su hija pueda ponerse a trabajar para que lleve dinero a casa. Ese es un problema que no se resuelve con la educación. Evidentemente es un problema social mucho más amplio que se resuelve pues con otras cosas. Por ejemplo, con que el ingreso mínimo vital que aprobaron el año pasado realmente llegue a las 800.000 familias que se suponía que iba a llegar, porque está en 300.000. Es decir, que, claro, tantos impedimentos en que la gente que no tiene para vivir cobre ese ingreso mínimo vital, que se pensaba que iban a acceder a él 800.000 familias y no han llegado todavía, y vaya usted a saber cuándo llegan. Bueno, pues ese tipo de cosas también son necesarias para evitar el abandono escolar, porque ese chico o esa chica puede seguir estudiando, ¿no? Bueno, no quiero... Hay más causas seguramente, pero seguramente Javier también tiene... Solo un matiz. De hecho, hay un sector del profesorado que es muy favorable a que los niños repitan con frecuencia, que el alumnado repita con frecuencia. Sí. Con todo el tema de la cultura del esfuerzo, solo hace ese pequeño matiz. Y tanto, y forma parte. Precisamente ese sector es el que más contribuye a la función reproductora de las desigualdades de la escuela y de la escuela pública, porque los tenemos en la escuela pública también. Y porque además... Y PISA lo comprueba y lo manifiesta. A igualdad de resultados PISA, los niños más desfavorecidos repiten 4 veces más. Por tanto, hay cierta cultura pedagógica tradicionalista, de individualismo docente, de claustros balcanizados, de sobreexigencia, especialmente en Madrid, de muchísimos deberes, de abundancia de exámenes, de un currículum muy encorsetado, que no interesa a los alumnos, pero es que no interesa ni a los alumnos más vulnerables, ni tampoco interesa a los alumnos más acomodados. Los datos que has dado de abandono, evidentemente que están estratificados por clase social. Y los resultados educativos de todo el sistema también están estratificados por clase social. Pero eso no significa que el ascensor social no funcione. Cuidado, y ahí quiero introducir un matiz. La cuestión es que somos el único país de Europa donde no existe un registro de los alumnos que han abandonado. No, porque no interesa, no. Porque las comunidades autónomas reciben ayuda de Europa con la garantía juvenil y en Europa están acostumbrados, todos los países europeos, a que haya un registro, un número de identificación del alumno. ¿Para qué? Para poder reseguir las trayectorias, para poderlos ir a buscar cuando han tenido problemas, cuando han roto sus trayectorias, cuando se han quedado en casa, todo el tema, bueno, que es aparte, que es el Nini, pero está vinculado, y España no tiene un registro, con lo cual llegan millones para la garantía juvenil y luego no sabemos identificar dónde están los alumnos. Y esa es una disfunción del propio sistema. Otra disfunción del propio sistema, pues por ejemplo, es la falta de plazas de formación profesional. Lo hemos visto en Madrid, lo hemos visto en Cataluña, 20.000 alumnos que quieren estudiar ciclos formativos y se encuentra que no hay plazas públicas, por tanto hay un abandono burocrático.
Hay un abandono por falta de esfuerzo público de las administraciones, y en este caso de 2 gobiernos autonómicos, Madrid y Cataluña. Y otros muchos, evidentemente. Claro, y luego tenemos un 40% de fracaso, o de abandono, mejor dicho, en los ciclos formativos de grado medio. ¿Por qué? Porque no existe una política clara de orientación profesional. Y porque, sobre todo, este alumnado que se descuelga en los ciclos formativos es alumnado que se ha matriculado para aprobar, pero no tiene verdaderamente una vocación, y tampoco pues tenemos unas FPs con unas ratios también muy disparadas y evidentemente con todos los problemas que hemos dicho de exceso de cultura de la repetición. Pero cuidado, porque las cosas están cambiando. Es decir, ahora en los últimos datos de la EPA se ha producido un fenómeno curioso. Ha bajado el paro, por tanto hay más empleo juvenil, pero también ha bajado el abandono educativo. Cuidado. Y al tanto, abandono educativo, sobre todo es el significante de ese concepto, es no tener una titulación post-obligatoria. Es decir, no tener un título de FP, de grado medio, o no tener un título de bachillerato. Ese es el significante. Por tanto, la ambición política, que es la que demostró la ministra Isabel Celaá, era llegar a un 90% de titulación postobligatoria. Ese es el objetivo que se plantea en la LOMLOE y ese es el objetivo que se debería hacer más explícito. Y eso implica registro de alumnos, eso implica más oferta de plazas de formación profesional y a la vez, cuidado, porque por primera vez tenemos un 65% de alumnos que han abandonado porque ya tienen el título de ESO. Y en el 2009 eran el 50%. Por tanto, cada vez tendremos más alumnos que sí han aprobado la ESO, pero que luego caen o bien en los ciclos de grado medio o bien en el bachillerato, con un bachillerato que la LOMLOE permite que sea progresivo y se realice en 3 años y que incluso sea modularizable. Es decir, que los propios alumnos puedan, incluso, al menos en Cataluña se ha aprobado, que puedas tener optativas en ciclos formativos, sencillamente para probar otras rutas y otras posibilidades, aparte de 10 compuertas, 10 pasarelas que la LOMLOE permite ahora y que la LOMCE no permitía, y eso obturaba el sistema y lo encorsetaba. Es decir, tenemos que caminar hacia un sistema que sea más flexible, más transitable, donde se permitan rutas en un sentido y en otro, y donde los alumnos, incluso en Europa, y esa es la concepción que ellos tienen, porque claro, en muchos países de Europa no existe el concepto de fracaso escolar. En Suecia, en Gran Bretaña, en Escocia, no existe. En los países escandinavos, ¿qué es eso del fracaso escolar? Es inconcebible, ni existe el concepto. El concepto es la suboptimización, es decir, es el fracaso educativo del propio centro, de la propia escuela, porque no ha sido capaz de sacar todo el provecho y todo el talento de cada uno de los alumnos y no les ha dado opciones flexibles, itinerarios de una vuelta, de atrás, de probar, etcétera, etcétera, que aquí no se permite por ese encorsetamiento que su máxima paradigma fue la LOMCE, con unos estándares de aprendizaje tayloristas y con currículums y, como sabéis, de 1000 páginas. Y simplemente para acabar, el abandono es un tema complejo, pero interviene también el mercado de trabajo. Y hay un efecto pool de atracción hacia el trabajo, pero que ya he dicho, ahora se está creando empleo, pero no reduce el abandono. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo ya no está contratando a jóvenes sin titulación. El mercado de trabajo cada vez se está haciendo más exigente, hay muchos candidatos y con titulaciones y también extranjeros, etcétera, que cubren esas plazas. Evidentemente que tenemos sectores de intensidad, de mano de obra, el turismo, el comercio, etcétera, pero el mercado de trabajo también se está haciendo más selectivo. Y luego, por otro lado, está el efecto expulsión, que es el efecto push que efectivamente ejecuta el propio sistema educativo, que es ese hábito de quien no está hecho para estudiar, que no estudie. Hay que eliminarlo. Pero además, con esa condena que implica que la escuela se desentiende de ese alumno que está en su casa, que ha abandonado, que a lo mejor, y normalmente son chavales de 20, 21 años que han desconectado, 19, con trayectorias muy erráticas, pero que el centro de donde procede no tiene ninguna responsabilidad sobre su trayectoria. Por eso es tan importante que tengamos un NIA, número de identificación del alumno, anonimizado, un registro que permita hacer equidad analítica, que se llama, para conocer cuáles son los diferentes perfiles, porque también tenemos ese 12% del abandono que son hijos de clases medias y cada vez irá
subiendo poquito, porque también rechazan un modelo de secundaria, un modelo de ESO, un modelo de bachillerato, un modelo educativo que no cree en los alumnos, con un efecto Pigmalión negativo, que los estigmatiza, los castiga, donde el error es visto como una condena, no como una oportunidad de aprendizaje. En ese sentido somos demasiado severos desde el punto de vista pedagógico y de cultura educativa. Y ahí la LOMLOE intenta hacer un cambio cultural también en la mentalidad del profesorado de la pública. Yo, pues, antes de pasar a hablar sobre segregación escolar, que es un tema que es bastante importante, pues precisamente la LOMLOE ha puesto el tema de segregación escolar como uno de los principales temas a discutir y sobre todo a intentar reducir en nuestro país. No solo la segregación escolar por sexo, que se llevan principalmente las agrupaciones del Opus, no solo, pero principalmente el Opus Dei, que bueno, el ministro Wert hizo una especie de salto legislativo para conseguir volver a concertarlas, sino también la que tiene que ver con el origen nacional y una de las más importantes que tiene que ver con el origen social, o sea, en este caso por clase social, que ahora le pasaré la palabra a Cintia, pero antes de eso sí quería hacer un pequeño matiz. Una de las cosas que ha pasado, lo digo porque yo lo he visto en las aulas, que soy docente de secundaria, profesor de Geografía e Historia, del quesito amarillo del Trivial, ya saben. Entonces, pues en este caso, una de las cosas que ha pasado con bastante frecuencia es que con el tema de la pandemia se han bajado muchísimo los niveles para que la gente pasase de curso por las condiciones extraordinarias que se han producido. Eso quiero decir que puede haber que algunos de los datos pueden estar un poquito, digamos, sesgados por las condiciones actuales. O sea, hay gente que en condiciones normales no hubiese pasado de curso ni en broma, pero tenía varias asignaturas suspensas y con las medidas que se toman de forma extraordinaria, que eran lógicas, pasado de curso. Y el problema que nos encontramos ahora es que algunos de los alumnos, sobre todo en bachillerato, no tienen el nivel exigido normal para el año que les toca, para luego enfrentarse a la prueba de selectividad. De hecho, han tenido que reducirse también los estándares de selectividad porque es que el alumnado no llegaba. Y quiero decir que no es responsabilidad del alumno. El alumno se ha encontrado con una situación sobrevenida. Pero ahora vamos a ver cómo conseguimos solventar todos esos daños que ha ido produciendo la pandemia. Entonces, hay algunos datos, digamos, que yo creo que están un poquito mejorados precisamente por las condiciones específicas de la pandemia, además de por todo lo que tú has comentado. Quiero decir que son... paso a la palabra a Cintia para el tema de segregación. Bueno, el tema de segregación es un tema amplio y seguro que todos lo conocemos, ¿no? La segregación es ese fenómeno por el cual unos determinados estudiantes, por sus condiciones, son apartados y agrupados en determinadas escuelas. Condiciones que pueden ser desde, por supuesto, el sexo, el nivel socioeconómico, el origen nacional, inclusive el rendimiento académico. Esto es segregación y esto se está produciendo hoy en nuestro sistema educativo. Y es importante mencionar que es que segregación escolar es una cuestión de derechos humanos y es una cuestión de justicia social. Y que la segregación escolar que tenemos hoy en día en nuestro sistema educativo no es el efecto casual de determinadas políticas que lo que buscaban era mejorar la calidad de la educación. No, la segregación escolar es un acto deliberado, es un acto intencionado y la segregación escolar es una realidad hoy por hoy en nuestros sistemas educativos y que es a consecuencia de unos determinados grupos de poder que deciden, que determinan y tienen ese poder para marginar, para excluir y para apartar a otros grupos que consideran minoritarios y esto fundamentalmente lo que está haciendo es atentar contra la igualdad de oportunidades y romper, por supuesto, la equidad y la igualdad en nuestras escuelas. Si no nos planteamos la segregación escolar como unos opresores y unos oprimidos, ¿no? La existencia de estos dos grupos, no llegamos a visualizar la importancia y el calado que tiene la segregación escolar hoy en día en nuestro país. Hablamos de diferentes tipos de segregación y España está a la cabeza de Europa. Y dentro de las comunidades autónomas, pues como decía, si España en los últimos 6 años ha aumentado la segregación en un 10% en promedio, en la Comunidad de Madrid ha aumentado el triple, ¿no? O sea, aquí estamos viendo importantes diferencias en función de la comunidad autónoma. Si hablamos de la segregación por sexo, bueno, pues la LOMLOE nos lo ha puesto muy bien. Por fin aparece la palabra segregación, por fin se hace referencia a que nuestras escuelas no deben ser financiadas con fondos públicos si lo que quieren es separar a nuestros estudiantes en función de su sexo. Y eso es una de las grandes aportaciones que hace la LOMLOE
y que sabemos que es la primera de las aportaciones que hace en torno a segregación, porque recordemos que hasta el 2018 no se hablaba de segregación en el país, y esto lo único que ha hecho es incrementarse a lo largo de los años, ¿no? A lo largo de toda la década del 2000. Y hablo de la década de los 2000 porque, desgraciadamente, para estudiar este fenómeno lo que necesitamos es datos. Y, afortunadamente, tenemos los datos de PISA, todo lo discutibles que queráis, pero por suerte nos aportaron datos que nos han permitido ver que España es el 6º país de Europa con más segregación por nivel socioeconómico. Y que solamente tienen más segregación que nosotros países que son del este. Tenemos a Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Rumanía y Hungría, y después España. Estamos muy alejados de los valores de segregación que pueden tener nuestros países vecinos, Francia, Portugal, Italia, Alemania, muy, muy, muy alejados de ellos. A nivel nacional, ¿qué encontramos por nivel socioeconómico? Bueno, pues encontramos que los estudiantes con menor nivel socioeconómico, los más pobres, se encuentran muy desigualmente repartidos entre las escuelas, pero con unas diferencias brutales entre las diferentes comunidades autónomas. Es decir, no podemos hablar de un único sistema educativo español. Es que estamos hablando de que tenemos 17 sistemas educativos que conviven y que eso es difícil de manejar. Pero en esta dificultad lo único que podemos hacer es aprender los unos de los otros. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que tenemos comunidades autónomas con un nivel de segregación socioeconómico bajo. Por ejemplo, Cantabria, La Rioja, Islas Baleares, Galicia, lo están haciendo muy bien. ¿Qué ocurre con Principado de Asturias, Cataluña, Canarias y la Comunidad de Madrid? Pues que están a lo alto. Es que si nos comparamos comunidades autónomas con países de Europa, es que la Comunidad de Madrid es la segunda con mayor segregación. El segundo país con mayor segregación. Entonces, si nosotros hablamos así en estos términos, claro, tenemos un verdadero problema, ¿no? ¿Y qué nos refleja? Pues que en la Comunidad de Madrid, que es la comunidad autónoma con mayor segregación por nivel socioeconómico de los estudiantes más pobres, de los más vulnerables, se están llevando determinadas políticas autonómicas, que es lo que está favoreciendo, ¿no? Determinadas políticas autonómicas lo está favoreciendo. ¿Cuáles? El aumento de la privatización de la educación, ese empuje que tiene la Comunidad de Madrid por financiar con dinero de todos la educación privada y, por supuesto, la llegada del bilingüismo, que no sé si lo vamos a tratar en otro momento. Y no sé si quieres que continúe con... ¿Aprovecho con bilingüismo? Bueno, tengo también datos, como también lo has mencionado, de la segregación por origen nacional. Y en este caso os diré que también estamos a la cabeza, ¿no? Esta segregación de los estudiantes inmigrantes en determinadas escuelas, hacemos guetos, no nos olvidemos que el origen nacional y origen étnico, estamos hablando de que la segregación del pueblo gitano es la menos estudiada en el país. ¿Por qué? Porque no tenemos datos, desafortunadamente, ¿no? Pero también existe. Y entonces, nuestros valores de segregación escolar por origen nacional, si consideramos a inmigrantes tanto de primera como de segunda generación, España está en el promedio de Europa, pero el promedio hacia arriba. Y estamos dejando a países como Francia, Países Bajos o Finlandia, ellos tienen una segregación superior a la que tiene España. Y esto, pero claro, es que son cifras muy altas. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que España y Europa están fallando en la manera en la que han desarrollado políticas de integración al alumnado inmigrante. Esto es una tarea pendiente que tiene nuestro sistema educativo. Y no solamente el nuestro, como digo, los valores en Europa están en los mismos, estamos en el mismo nivel. Entonces, a nivel nacional, ¿qué podemos decir? Que hay 4 comunidades autónomas, si descontamos el efecto que tiene el número de estudiantes extranjeros que tienen las escuelas, descontando ese efecto, tenemos 4 comunidades autónomas que tienen una segregación mucho más alta de la que sería esperable. Estas comunidades son Cataluña, Canarias, País Vasco y Extremadura. Estas comunidades tienen mucha tarea que hacer para integrar a los estudiantes inmigrantes. Otras comunidades autónomas tienen una segregación menor a lo que sería previsible, ¿no? Que sería Castilla-La Mancha, Asturias y Castilla y León.
Esto es la situación que nosotros tenemos ahora mismo en cuanto al nivel de segregación por origen nacional y, como os he mencionado, de nivel socioeconómico y por origen nacional. ¿Qué ocurre con el bilingüismo? Bueno, pues el bilingüismo en la Comunidad de Madrid ha marcado y ha generado un nuevo tipo de segregación, que es la segregación dentro de los barrios. Ya no solo nos hemos dado cuenta que teníamos la escuela de toda la vida en el barrio, sino que también tenemos la escuela, no, es que esta es de las inmigrantes, no, esta es la escuela a la que van los gitanos, no, yo a esa escuela no quiero llevar a mis hijos porque, fijaros que el bilingüismo se ha convertido en la segunda causa, después de la cercanía al hogar, el bilingüismo es la segunda causa que los padres tienen para elegir su escuela. ¿Por qué? Porque el bilingüismo se ha asociado a la élite, se ha asociado a la calidad y se ha asociado a un mejor progreso, un posible ascensor social de mi hijo en esa escuela. Esto supone un problema, sobre todo porque hay estudios que ya indican que las escuelas en realidad se apuntaron al programa de bilingüismo porque les daban más recursos y porque a su alumnado le permitían hacerse un examen gratis, el del FIRST, y entonces, bueno, pues me apunto, ¿no? Me meto. Y eso trae, y lo único que también dicen los docentes es que si nos apuntamos al programa de bilingüismo, podemos elegir a nuestros estudiantes. Es decir, el programa de bilingüismo lo que ha hecho es truncar el modo de acceso de nuestros estudiantes a la escuela pública. Eso es lo que ha conseguido el programa de bilingüismo. Muy a discutir que efectivamente nuestros estudiantes realmente sean competentes en hablar en ese segundo idioma que es el inglés. Entonces, ¿qué se genera con esta segregación dentro de los barrios? Lo que se segrega es una estratificación más de la sociedad, en el que se ha impuesto prácticamente la existencia de centros de enseñanza bilingüe en los barrios. Hay incluso poblaciones que no cuentan con un instituto no bilingüe. Es decir, estamos obligados, las familias están obligadas o bien a ir a un bilingüe o bien a tenerse que desplazar, que a lo mejor no tienen los recursos suficientes para poderse desplazar al resto de institutos y de centros de educación obligatoria que no son bilingües. Ese es un problema. El problema también viene asociado de quiénes son los padres, quiénes son las familias que realmente pueden llevar a nuestros estudiantes a los centros bilingües. Bueno, pues son aquellos que efectivamente se lo pueden permitir, que se pueden permitir unas clases extraescolares para apoyar a sus hijos a hacer los deberes, que se pueden permitir trasladarle a lo mejor a determinado centro porque sabe que es mejor en ese barrio o demás. Estamos de nuevo segregando y separando y violando esa igualdad de acceso de nuestros estudiantes en la población. Bueno, no sé, sobre esto yo creo que ha dicho mucho Cintia y no quería insistir porque quiero llegar a los puntos de después, ¿no? No, solamente una cosa. Por lo que he investigado por ahí, ¿no? Parece que solamente el tema pública-privada solo explica un 20% de la segregación. Es decir, que cuestiones como el bilingüismo que dice, es decir, que yo creo que en el caso de Madrid es clarísimo, ¿no? O sea, un centro con inglés está claro que elige a los alumnos y hay una segregación clara. Y solamente una cosa, lo que supone para alumnos y alumnas que están en un entorno desfavorecido, no tener expectativas, porque lo que ven a su alrededor es lo que es y no hay otras expectativas, no hay otras personas, ¿no?, con quien compararse o con quien pensar que puedes tener unas expectativas. Es fundamental. Y justo lo contrario si pensamos en centros con entornos favorecidos, es decir, que los niños y niñas que van a colegios estupendos, pues está claro que tienen ya asumido desde el principio su éxito escolar y su éxito en la vida. Justo lo contrario, ¿no? Es decir, que yo creo que es muy grave, la segregación es muy grave, ¿no? El no poder mezclar, ¿no?, todo tipo de identidades, sexos y de todo, ¿no? Es muy grave, ¿no? Yo creo que quizá no nos parece, no sé, hay que darse cuenta de la gravedad del asunto, ¿no? Sí, a mí, la verdad, cuando me explicaron el modelo bilingüe madrileño, yo me quedé de piedra. Y si quieres lo ligamos con la inmersión lingüística, porque efectivamente yo no sé dónde está la libertad
de las familias para escoger un centro que no sea bilingüe, porque en el fondo es un sistema de inmersión segregadora, cosa que no existe en Cataluña. Es decir, allí en Cataluña la inmersión es en catalán como lengua vehicular, también el castellano, pero que facilita que todos los niños y bien pequeños, que por cierto es una metodología de enseñanza, no es un modelo, la inmersión lingüística en Cataluña. Y después en secundaria y en bachillerato lo que predomina es el castellano. Pero los niños de esa manera pueden, cualquier niño acaba y prácticamente en 2-3 años, viniendo de otros países, si sean asiáticos o latinos, etcétera, acaban dominando tanto el catalán como el castellano. Y tiene precisamente esa función integradora, porque lo peor es un modelo, digamos, segregador. Una escuela para castellanos y una escuela para catalanes, un apartheid, ¿no? Pero es que en Madrid lo que tenemos es eso, es una inmersión forzada, sin derecho a elección por parte de los padres y profundamente segregadora, donde los alumnos repetidores van a programas, ¿no? Donde el alumnado con EAE va a programas, donde la propia concertada, por lo que me han explicado, tienen unos baremos y unos niveles de mucho más bajos y, por tanto, donde es segregación dentro de los barrios, toda la segregación es dentro de los barrios. Yo quisiera añadir ese matiz. Toda la segregación, tanto la socioeconómica como por origen étnico, etcétera, es siempre dentro de los barrios y también es entre pública, y eso también hay que remarcarlo. No solamente es entre pública y concertada. Creo que tenemos que superar, evidentemente que la concertada tiene que asumir un 20% de alumnado inmigrante que no asume. Eso está claro. Y a la vez es evidente que tenemos que sumar, es decir, nuestras escuelas tendrían que sumar 25 puntos más de interclasismo, para estar en la media de Estonia, por ejemplo. Y es lo que decía antes, al principio de mi intervención, es que tenemos un modelo de educación que para la derecha es un modelo clasista y es un modelo de privilegio, donde ellos creen que tienen el derecho de privatizar su propia educación y a la vez, en este caso, en el caso de la Comunidad de Madrid, clarísimamente es una política, la de bilingüismo, que está buscando explícitamente la segregación y el cierre social, que es un concepto muy sociológico, es decir, los semejantes, clases medias, etcétera, o clases aspiracionales con niños que funcionan, por un lado. Los niños problemáticos, incluso si tienes discapacidad, aunque seas de clase media, lo siento, pero vas a ir a un programa, y no a sección, que lo llaman, ¿no? Pero ampliemos un poco la mirada. Efectivamente, hay 17 sistemas educativos en España, o 17 variantes o modelos. El sistema es único, pero sí que hay variantes y modelos. Y aquí es verdad, tenemos un serio problema de falta de conocimiento de lo que se está haciendo en otras partes y un efecto burbuja. Lo que pasa en Madrid parece que sea lo que pasa en toda España. Eso es falso. En Asturias hay un modelo de bilingüismo que no es segregador, que es integrador. Y claro, evidentemente no sale en prensa. Y eso yo creo que también va en detrimento de esa equidad más analítica y de esa equidad más focalizada que tenemos que perseguir. Totalmente, en fin, de acuerdo, los datos son los que son. Es verdad, aquí en España quizás de segregación no se habla, o hasta el 2018 no se hablaba. Cataluña yo creo que se avanzó. Cataluña se avanzó claramente a partir del 2004-2005 con el impulso de la Fundació Jaume Bofill. Después ese gran desafío lo ha tomado el síndic de Greuges, es decir, el defensor del pueblo, con los datos que he dado antes, digamos, con un 73% de los niños pobres en escuelas segregadas. No entiendo que el defensor del pueblo no abra una línea de investigación y una línea de programa que, en el caso de Cataluña, después de 10 años hablando de segregación escolar y demostrándola y abriendo un debate público, por fin hay un gran pacto contra la segregación escolar que implica a 11.000 municipios mayores, perdón, 11.000, sí, creo, bueno, a todos los municipios mayores de 10.000 habitantes, porque el propio municipio también tiene responsabilidad. Porque, en primer lugar, y acabo, factores contra la segregación escolar. La LOMLOE ya los incluye. En primer lugar, planificar equitativamente la oferta. Lo que no puede ser es que Madrid sea zona única.
Lo que no puede ser es que yo vaya a un Monte Carmelo, creo que era, un barrio nuevo de nueva población, y yo me encuentro, o en Alcorcón, ¿dónde está la escuela pública? No existe la escuela pública, porque hay una nueva concertada. Es decir, yo tengo suelo público, lo cedo a una concertada, le doy el concierto, construye la escuela y no construyo escuela pública. Esto es un total atentado y una búsqueda explícita del cierre social. Eso sí que es bloquear el ascensor social, efectivamente. El factor de planificación equitativa de la oferta. Eso implica el tema de la zona, no puede ser zona única. Eso implica oferta suficiente de plazas públicas, porque las familias puedan escoger libremente. Eso implica en los alumnos que decíamos al principio, NEAE. Solamente tenemos identificado al 11% de ese 1.300.000 alumnos en pobreza severa. Son los municipios y, bueno, los EAPs, equipos de asesoramiento pedagógico, aquí no sé cómo se llamarán, pues son los que tienen que detectar que ellos formarán parte de la oferta y, por tanto, hay que reservarles plaza y, por tanto, hay que darles más recursos y más profesorado. ¿De acuerdo? Por tanto, imaginaros el esfuerzo que hay que hacer. Y hay que cerrar unas de las líneas, pero no siempre las de la pública. ¿Vale? En segundo lugar, información a las familias. En Cataluña existen las oficinas municipales de escolarización, donde hay información y las familias se informan de toda la oferta que tienen. Aquí no sé si existe eso, la verdad. Y se realiza una prescripción controlada, efectivamente. En tercer lugar, la gestión de la demanda. Es decir, reajustar escuelas en un mismo barrio con mucha demanda o con poca. Eso hay que reajustarlo. Es todo el tema de la admisión, es todo el tema de la matrícula viva, que no puede estar concentrada siempre en los mismos centros, en las mismas escuelas. Y eso es verdad. Hay muchas públicas que se acostumbran a que una pública acumule allí y se acumule allí todo el alumnado nouvingut, que decimos en catalán, todo el alumnado de matrícula viva. El tema de los fraudes. El tema de los fraudes familiares. El otro día leía en Almería 24 familias, la policía los ha denunciado porque ha demostrado que han hecho fraude administrativo. No viven donde dicen que están viviendo. Y todo por buscar una escuela deseada. Y el último, y yo creo que fundamental, de estos 4 factores contra la segregación, ofertar unos centros equiparables en calidad, igualmente atractivos. Todas las escuelas deben estar igualadas en recursos, en calidad, en buenos profesorados, para que sean atractivas y deseables, con una buena oferta de extraescolares. Eso implica reflotar a las escuelas segregadas, reflotarlas con mayores recursos, profesorado, alianzas magnet, o incluso a esa pequeña parte de la concertada que tiene compromiso social, y que aquí lo que hay que, digamos, compensar son los alumnos, y si hay alumnos en la escuela concertada vulnerables, pues también hay que apoyarlos. Por tanto, tenemos 23 puntos todavía más para conseguir escuelas auténticamente interclasistas, porque el problema de la segregación es ese. Si dejas caer y hundir a la pública, evidentemente que obligarás a pagar por un servicio que debería de ser público, y eso ha sido demencial y al mes a mes ha sido, digamos, impúdico por parte de la derecha madrileña durante estos últimos 30 años. Sí, un poco como decir que le han retirado la escalera a las clases que vienen por debajo. Efectivamente. Una retirada de escala. Ahí está. Cerramos arriba, retiramos la escalera. Pero eso no significa que la educación haya dejado de ser ascensor social. Cuidado. Sí. No. Bueno, y ahora vamos... Luego hablaremos. Vale. Y luego ya las cervezas, tenemos ahí también el ring de combate para luego seguir. Y ya por acabar, ya como van a salir cosas en el debate, pues por ejemplo el tema de la concertada, yo supongo que saldrá en el debate, lo seguiremos hablando posteriormente. Para acabar vamos a hablar de una cosa que no es menor ni es menos importante que todo lo que hemos hablado hasta ahora, que tiene que ver con el tema de la educación y la igualdad. En este caso, con las políticas de coeducación, con las políticas de igualdad, en este caso con, por ejemplo, la aparición del machismo en nuestras aulas, por lo menos de manera bastante visible, que yo soy profesor y me encuentro con un sector ahora que están crecidos, ¿no? Desde que apareció el partido con 3 letras y nombre de diccionario, están bastante crecidas y eso te encuentras a un montón de gente, bueno, un sector no muy grande de los alumnados, pero que sí hacen mucho ruido en las escuelas. Por otro lado, también el grupo de alumnos que, sin embargo, se está apuntando, un alumnado que se está apuntando a asambleas feministas, etcétera, y hay una contradicción, ¿no?, entre una cosa y la otra, lo cual viene a reflejar las contradicciones que hay en la sociedad. Carmen. Bueno, de todos modos, con el asunto anterior, yo sí que me he quedado con ganas un poquito de comentar
bueno, no exactamente el asunto anterior, pero relacionado con él, ¿no? El asunto de la pública y la privada, ¿no? Yo creo que la LODE en el año 85 instituyó las 3 redes, ¿no? La pública, ¿no? La privada y la concertada, entonces llamada subvencionada, ¿no? Y entonces era necesario, la subvencionada de entonces, del año 85, era necesario, porque veníamos de una necesidad de escuelas, ¿no? No había centros públicos en los que escolarizar a toda la población infantil, o sea, era absolutamente necesario, ¿no? Es una ley que la hizo el PSOE en ese momento, ¿no? Pero claro, lo que era necesario en ese momento no tiene por qué ser necesario ahora, y desde luego no tiene por qué ser, en fin, irremisiblemente así. Quiero decir, la consolidación de las 3 redes educativas es un problema. Es un problema. Yo creo que la educación es un derecho, no es un servicio. No es como el transporte, que lo pagas, o si coges un taxi, ¿no? La educación es un derecho de la ciudadanía y, como tal, los poderes públicos tienen que garantizar la gratuidad y la calidad, una enseñanza de calidad gratuita a todos los ciudadanos y ciudadanas. No digo ya, bueno, que quien quiera pagarle y pagar 500 euros al mes de cuota de niño, bueno, pues, en fin, no vamos a ser estalinistas, ¿no? y a prohibir los colegios privados. Pero una cosa es eso y otra cosa es que con dinero público se esté sufragando una enseñanza concertada que además también cobra. O sea, que no es absolutamente gratuita. Tenía por ahí datos de 200 y pico euros, parece, de media en Cataluña, 100 y pico en Madrid, 90 y tantos en Euskadi. Los 3 sitios donde más cantidad de concertada hay, el 50%, me parece, de concertada hay en estos 3 sitios, ¿no? En el caso de Euskadi, las Icastolas, en fin, pero bueno, en el caso de Madrid es impresionante el caso de Madrid, ¿no? Los presupuestos educativos que han ido reduciéndose, el dinero público, el gasto público en educación de los últimos años con la crisis, ¿no? Que desciende muchísimo en el caso de la pública, pero sin embargo la privada, si vemos la gráfica, la privada se mantiene, o sea, es así de obsceno, ¿no? Así de obsceno. En el Estado también, no solamente en Madrid muchísimo más, ¿no? Pero es decir, hay recortes en la pública, pero se mantiene el gasto educativo en la concertada. ¿Cómo se explica eso? Y no ha aumentado el porcentaje de alumnos de la privada y de la concertada, no ha aumentado. He estado revisando los últimos años y hay exactamente un punto porcentual de diferencia. La pública hace 10 años era el 68 y ahora es el 67, digo en el Estado. Y es decir, que la privada, lo otro. Es decir, no hay variación real del número de alumnado, de los porcentajes, de alumnado. Y sin embargo, los presupuestos educativos de gasto en conciertos y subvenciones aumentan mucho más, como un 30% en estos años en Madrid, así en estos 10 años. O sea, una cosa muy descarada. Bueno, y pasamos a... Perdón por el paréntesis, la regresión esta. Existe la escuela segregada, no hemos comentado antes, pero por sexo, aunque los defensores de estos colegios le quieren llamar de educación diferenciada. Educación diferenciada, de todos modos, bastante claro está en el nombre. Si es una educación diferenciada es porque estás educando de manera diferente a chicos y chicas, con lo cual, podemos llamarle como queramos, ¿no? Pero la verdad es que hay una educación diferente para chicos y chicas, empezando por separarles, ¿no? La primera ley educativa, estoy hablando no de la República, sino ya después de la etapa actual, ¿no? La primera ley educativa que prohíbe la discriminación por razón de sexo a los centros educativos es la LOE en 2006. Ni la LOCSE, que fue una ley progresista en su momento, ¿no? Claramente, ni la LOCSE se atrevió a enfrentarse con las grandes congregaciones religiosas del Opus y demás que tenían sus colegios segregados, ¿no? Es decir, que hasta 2006 no se plantea en nuestro país una ley de máximo rango, como la LOE, ¿no? Que prohíbe discriminar por razón de sexo el acceso a los centros. Claro, pero lo dice así, con lo cual estos centros lo tuvieron muy fácil. El centro es uno, pero tengo el edificio de los chicos y el edificio de las chicas. O si tengo un solo edificio, pues el ala de los chicos, el ala de las chicas o el aula de los chicos. Es decir, que han seguido segregando por aula, es decir, no han hecho realmente una educación mixta, ¿no? Y entonces ahora la LOMLOE, por fin,
La LOLOE en este sentido es muy progresista. Yo creo que no hay aspecto de la ley donde no se plantee la igualdad de los sexos, ¿no? Yo creo que en ese sentido pues es de agradecer, ¿no? La LOLOE, o sea, la reforma de la LOE última, ya sí que plantea que la educación tiene que ser mixta. Tiene que ser mixta. Y si no es mixta, no hay concierto. O sea que yo creo que es importante esto, ¿no? Pero no solamente es en el tema de la educación mixta, sino el montón de referencias a la búsqueda de la igualdad, ya digo, en todos los aspectos que tienen que ver en el sistema educativo, ¿no? Por ejemplo, otro importante que es la orientación académica y profesional, ¿no? Seguimos repitiendo, cada vez que ves las estadísticas pues no sé, de los estudios universitarios, por ejemplo, ¿no? Hay más chicas que chicos en la universidad en estos momentos, pero no hay chicas en ingeniería y arquitectura, un 20 y tantos %. Ahí son los chicos. Las chicas hacen carreras como bueno, las humanidades, etcétera, ¿no? Pero ingeniería y arquitectura son las carreras que no hay, o sea, que el 20 y tantos % de chicas. Y eso se mantiene año tras año, o sea, es que no hay apenas variación. Si miramos la FP, bueno, curiosamente, la familia profesional de informática de FP de grado medio, hay un 11% de chicas. Claro que en informática aprendemos todos, aunque no hayamos hecho una rama de FP de informática, ¿no? Bueno, informática, aprendemos a manejarnos en los ordenadores, no tanto informática. Pero en fin, solamente un 11% de chicas, no es posible, ¿no?, pensar esto. Es decir, que se sigue repitiendo, desgraciadamente, los estereotipos de género que marcan o que han marcado y que siguen marcando nuestra sociedad. Eso la LOMLOE, bueno, intenta corregirlo también. Todo esto un poco me remito a lo que decía al principio, veremos a ver, ¿eh? La letra de la ley no está mal, en la práctica ya veremos. La cuestión de los currículos educativos es otro momento bueno también porque se están modificando los currículos. Vamos a ver qué pasa. Yo no sé, no tengo buenas impresiones con lo que se está haciendo. Por ejemplo, y esto es algo también de la propia ley, se mantiene la asignatura de religión. Es verdad que como no va a hacer la media con la nota con las demás asignaturas, es verdad que, bueno, en fin, se reduce su peso, que la LOMCE le había dado un montón. Pero digo esto de religión en este contexto porque ya sabemos lo que es la religión para la cuestión de las mujeres, ¿no? Ya ahí tenemos a los obispos diciendo barbaridades un día tras otro, ¿no? ¿Y podéis creer que en educación infantil también se plantee dar religión? Porque la propia ley dice en las etapas que corresponda, con lo cual, bueno, pues puedes pensar que en educación infantil vamos a dejar a un lado la religión. No, pues el decreto de enseñanzas mínimas de infantil se sigue planteando la religión. Es que son cosas, por eso digo que mi miedo con el tema de la práctica, me lo tengo que cortar, es así de real, ¿eh? Yo creo que la ley es positiva, la ley avanza, en el caso de la igualdad de género yo creo que avanza bastante, pero en la práctica hay mucho miedo, ¿no?, a ir avanzando un poco más, porque la derecha sigue estando ahí, presionando los obispos y, en fin, todas las patronales de la enseñanza privada presionan mucho, ¿no? Entonces, si el gobierno no se atreve a avanzar, a implantar la LOE de una forma progresista, pues mucho me temo que poco va a cambiar las cosas. Perdón si me he alargado. Una cosilla rápida. Sí, rápido, porque efectivamente, de hecho, venimos de años atrás en que se demostraba sobre el 2010, en las encuestas de juventud, por ejemplo, en Cataluña, una mayor retradicionalización de los estereotipos de género entre los chicos y chicas, ¿eh? Y es un problema serio, pero que evidentemente la escuela, ante el aumento del sexismo, digamos, tiene que hacer y está haciendo una tarea contracultural, contrahegemónica. ¿Por qué? Porque sobre todo es un problema
de pedagogía mediática, es decir, las televisiones, internet, los influencers, las influencers, la publicidad, el tipo de películas de Hollywood, el tipo de películas de Walt Disney, etcétera, 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 que la escuela, y especialmente, y tiene mucha virtud, la escuela primaria en España y la ESO, y gracias al tesón de las profesoras, hay que decirlo y reconocerlo, pues se hace el dedique de contención. Ahora bien, la cuestión es precisamente, y perdóname, Carmen, pero la escuela mixta es profundamente androcéntrica y profundamente sexista. La clave está en pasar a una escuela coeducativa, que es lo que plantea la LOMLOE. Y el hecho de que a mí me llama la atención que seas tan recelosa de, bueno, una cosa es la ley, bueno, es que ¿quién aplica la ley? La comunidad autónoma y el profesorado. Y especialmente la autonomía de centro. La ley concede más autonomía de centro y, por tanto, los equipos docentes, si quieren, pueden. Y la coeducación ha de ser un transversal en los proyectos de centro. Y en ese sentido tenemos un gran desafío con las adolescencias y la masculinidad agresiva que viene representada por Vox, y el otro día en la encuesta de 40 dB ya se veía, los votantes de Vox y del PP son los que, bueno, consideran que ya hemos alcanzado la igualdad, que no hay verdaderos problemas de discriminación. Por tanto, tenemos una cultura androcéntrica y sexista y alabada especialmente por algunas televisiones, multiplicada, que hace que los jóvenes estén reproduciendo esos, y esa es otra forma de reproducción cultural, no a través de la escuela, sino a través de los medios, ante la cual es la escuela la que está respondiendo, evidentemente, intentando ser un cortafuego, ¿no? Un breve repaso a lo que yo creo que son los principales retos que nuestro sistema educativo va a afrontar y debería afrontar a lo largo de los próximos años, ¿no? Y es mirar a que tenemos nuestras escuelas están inmersas en una enorme burocracia muy rígida, que lo que está haciendo es quitarle tiempo a nuestros docentes a hacer y a atender a sus estudiantes como tienen que atenderlos. Tenemos un problema de las ratios. Yo creo que no lo hemos hablado suficiente en este debate, ¿no? El problema de las ratios, y que los centros en desventaja, los centros que están segregados, que tienen a esta población que necesita más apoyos, no puede tener los mismos ratios que otros centros que no lo tienen. Y eso es tan evidente y tan difícil de aplicar, parece ser, que es uno de nuestros grandes retos que tiene actualmente, es el que tenemos, ¿no? Esto va ligado a que estas escuelas que se encuentran en estos entornos desfavorecidos necesitan a profesionales especializados, necesitan un apoyo extra. Los profesores especialistas no pueden repartirse por igual entre las escuelas. Tenemos que tener siempre en cuenta que hay un criterio y hay una diferencia estructural en las propias escuelas que siempre tenemos que considerar, ¿no? Esto, unido a que nuestros docentes tienen un currículum que está sobresaturado, nos hemos dado cuenta ya. Afortunadamente la LOMLOE dice, cuidado, que tenemos muchos contenidos, vamos a formar a nuestros estudiantes a que sean competentes, que no es lo mismo, y que eso efectivamente dará libertad o dará un poquito de respiro a nuestros docentes para trabajar. Otro reto es la presión que tienen nuestros docentes. Los docentes tienen la presión de las familias porque tengo que tener un buen resultado, mi niño tiene que tener el mejor resultado académico, del sistema porque, oye, que soy centro bilingüe, tengo que dar mi clase, tengo que dar todos los contenidos, además los tengo que dar en inglés, he tenido la formación que he tenido, porque es verdad que en esto estamos aprendiendo de formación en inglés, además me sacan a mis estudiantes de clase porque tienen que ir con el especialista lingüístico. Esto es una presión enorme que también recae sobre los hombros de los docentes. Y por último, los directores escolares. Los directores escolares se están enfrentando a un claustro agotado, un claustro que está quemado por toda la circunstancia. Por supuesto, vamos a poner además que tenemos el contexto de la pandemia, ¿no? que evidentemente también nos ha supuesto un reto. Y yo creo que estos 6 puntos son fundamentales de considerar, que son los retos clave que nuestras escuelas reales tienen hoy por hoy. Yo tengo 36 alumnos en bachillerato. En segundo bachillerato, 36 en segundo bachillerato. 2 segundo bachillerato con 36 alumnos. 36. El año pasado, 34 alumnos en el cuarto de la ESO.
que estaba al 10% de mejora, o sea que estas son las realidades. Bueno, pues pasemos a un turno de preguntas breve a ser posible para que puedan responder los ponentes y ya damos por finalizado el acto. Ahí tenemos ahí hay una. ¿Alguien más que quiera intervenir? 2 y 3. Venga, ya con esto cerramos porque si no, no va a dar tiempo. A ser posible breves, por favor. Bueno, muchas gracias a todos por este debate tan interesante, que podría durar horas y horas y horas y horas. Iba a decir, una de las cosas que no se han mencionado, no se han mencionado muchas cosas. A mí una de las cosas que no se han mencionado y que me preocupa bastante es la formación del profesorado. Es decir, una ley que, bueno, pues yo creo que lo que estamos aquí pensamos que es una ley, bien, ¿no? De lo que hemos tenido últimamente, bien. Bueno, por otra parte, una contraley de la Comunidad de Madrid, que es la ley maestra, que intenta boicotear la LOMLOE. Debates en determinados niveles, de gente que se interesa, de gente que ha estudiado muchos datos, otros que hablamos de oídas, pero al final, quien es responsable de llevar todo eso a los centros es el profesorado. Un profesorado agobiado por tareas administrativas, un profesorado y sobre todo en secundaria, y yo soy profesor de secundaria, por eso creo que hablo quiero decir, puedo decir lo que puedo criticar lo que quiera, ¿no? de mí mismo y de mis colegas. Un profesorado que no está formado realmente, que está muy formado en la materia, tú eres historiador y sabes mucha historia, y yo soy filólogo y sabré mucho inglés, pero al final alguien nos ha enseñado a tener cierta sensibilidad con el alumnado, a transmitir esos conocimientos, a educar, vaya, porque enseñar historia o inglés es muy fácil, pero educar es mucho más difícil. Y yo lo que veo es que al final los profes en los centros, al final, cualquier reforma que venga, cualquier nueva ley que venga es una ley más, que me tengo que aprender cuál es la mecánica, qué papeles y qué informes tengo que rellenar y tal, pero que no están formados en el fondo de esa ley, en la filosofía, que yo creo que esta ley trae mucha filosofía, mucho cambio, el tema de las competencias. Pero realmente, ¿qué son las competencias para una gran parte del profesorado? Pues una carga más. Entonces, no sé la LOMLOE, no lo sé, cómo está reflejada, cómo está recogida y cómo se preocupa de la formación del profesorado. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, agradeceros mucho a Pedro, a Cintia, a Xavier y a Carmen. Permitidme que me quite la silla. En la hora y media esta he tomado nota, he aprendido y me voy con la satisfacción esa de ver buenos amigos y amigas y de haber aprendido algo esta noche. Un apunte, el profesorado va a ser un problema para la aplicación de esta ley, ¿eh? Lo dejo ahí. Si no quería ir tan lejos. Lo dejo ahí. Y esta ley es una palanca de cambio importante, ¿eh? Y además ha puesto la lupa de manera relevante en problemas tan crudos como han salido aquí, la segregación, desigualdad, falta de equidad, ¿eh? Esto está muy claro en la ley, ¿eh? Y nos ha actualizado la literatura legal, ¿no? De este país, incorporando elementos internacionales y leyes orgánicas nacionales que han estado ausentes, ¿no? Como las relacionadas con el género, igualdad, que han estado ausentes de otras leyes, ¿no? Dicho esto, bueno, podría decir alguna cosa más, pero me quedo aquí. Por favor, me interesaría mucho que nos hicierais algún apunte sobre este tema de las ratios. Bajada generalizada de la ratio, alumno, profesor, aula, alumno. Un apunte. Gracias. Sí, bueno, sí es que me parece que coincidimos porque yo quería poner el acento justamente en... Bueno, muy breve, que coincidimos porque yo quería poner el acento en el tema de la formación del profesorado
A mí me parece que hay una diferencia importante entre el profesorado de primaria y el profesorado de secundaria de toda la vida. La gente de primaria tiene mucho más clara su función docente. Yo creo que no así la gente de secundaria, que puede venir de un abanico profesional muy variado, que recala en la enseñanza por distintas razones y que no tiene clara su función docente. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Y luego la segunda, tal vez porque he sido profe de diversificación muchos años, he trabajado con chavales, con grupos muy pequeños de chavales problemáticos, complicados, pues he podido comprobar cómo la reducción de ratios es una clave. Igual que se ha podido ver ahora con todo el tema de la pandemia. Y yo creo que la ley no dice nada de las ratios, no aporta nada nuevo, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema... Solo una cosa, en los desdobles, por dar un dato, los desdobles el año pasado, que lo vimos en las clases, ayudaron muchísimo a reducir el fracaso escolar, principalmente en los grupos más numerosos y más problemáticos. Por ejemplo, el segundo de la ESO, que es un año, el tercero, que es un año terrorífico, pero en particular ayudó mucho precisamente eso. Vamos a repartirnos las preguntas. ¿Cuál? Si quieres, ya que ratio, yo solo ratio. A ver, efectivamente, lo que acabas de decir, claro que es inasumible un bachillerato en un entorno, por ejemplo, desafiante, con 35, 36 alumnos. Bien, yo estoy a favor de la bajada de ratios, empezando por los entornos más vulnerables. Entre otras cosas porque, en relación a lo que he dicho al principio de mi intervención, tenemos un modelo educativo que castiga a los entornos más vulnerables con ratios más altas, un 3% más altas, respecto a las escuelas más acomodadas. Es lo contrario de lo que ocurre en todo el mundo, en toda la OCDE, donde los entornos más desfavorecidos tienen una ratio un 12% más bajas. Entonces, evidentemente que, y es una propuesta, tenemos un catálogo de barrios vulnerables en España, hecho por el Ministerio de Transportes, 1000 barrios vulnerables en España, donde está buena parte concentradas este 30% de pobreza infantil, y por tanto la primera medida sería sobre todo intentar avanzar hacia un modelo más equitativo de ratios. Cuidado, y acabo, no estoy a favor de una bajada generalizada y lineal para todos de las ratios. Y a la vez es gradual, evidentemente, y eso lo tendrán que decidir cada comunidad autónoma. La LOMLOE no establece y no cambia las ratios máximas, pero las comunidades autónomas, si quieren, y hay algunas que lo han hecho, pueden bajar sus ratios máximas, tanto en primaria, en ESO, como en bachillerato. Y eso implica, evidentemente, desdobles, y eso implica más refuerzos, y eso implica, a lo mejor, vincular la bajada de ratios no solo en entornos vulnerables, sino también vinculadas a proyectos de mejora. Porque ya que decís que la LOMLOE será difícil de aplicar, seguramente porque tenemos una mala cultura de implementación de las reformas, seguramente porque tenemos un profesorado demasiado encorsetado a no ser heterodoxo ni no ser innovador, no sea que el inspector me diga alguna cosa, tenemos un profesorado tan encorsetado en la estructura, en la gramática escolar, que no libera su capacidad de innovación porque no hay confianza por parte de las administraciones autonómicas. En ese sentido, claro que hay que intentar vincular no solo la bajada de ratios en entornos vulnerables, de justicia social, sino también vinculada a aquellos centros que presenten proyectos vinculados a la mejora de la lectoescritura, a la mejora de la experimentalidad en laboratorio, en ciencias, al tema de los idiomas, al tema de refuerzos, al tema de las STEAM, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es posible si se quiere. Ahora, no reproduzcamos el mismo modelo español del voluntarismo del profesorado. No, exijamos a las administraciones educativas autonómicas, que son las que tienen que implementar la LOMLOE y desarrollar los decretos curriculares, que actúen en consecuencia con buenos procesos de implementación de redes de profesorados, de redes de iniciativas, de mayor colaboración mutua entre centros y no ponerlos a competir y no a reproducir el modelo o el mapa de segregación como está haciendo Madrid y su contraley contra la LOMLOE, ¿no? Un poquito para allá. Yo creo que nuestro profesorado no está encorsetado, nuestro profesorado está cansado de que cada 4 años tenemos una nueva ley, que además difiere de la anterior, y no es por ser dramático, pero es que cada 4 años.
Entonces, si nosotros tenemos esta burocracia que le estamos metiendo al profesorado cada 4 años, diciéndole, ahora lo haces así, ahora lo haces de la otra forma, pero no lo formas. ¿Pero qué es educar, o sea, qué es enseñar en competencias? A ver si alguno de los docentes que hay aquí sabe realmente cuál es la diferencia entre enseñar en competencias y enseñar en contenidos. Desde 2006 creo que se habla de competencias, ¿no? Sí, sí, hablar es muy fácil. Se habla. Hablar es muy fácil. ¿Qué ocurre? Que necesitamos además una formación para el docente. Es que si no formamos a nuestros docentes a tener esto, y esto va muy unido a vincular nuestros centros de educación secundaria con los centros de educación primaria, que lo comentabais antes. Es que no hay tiempo, nuestro docente no tiene tiempo de conectar primaria con secundaria. Jolín, pero si sabemos que nuestros centros de educación primaria, los estudiantes de este centro van a este instituto, ¿por qué no hacemos ese trabajo de unión? ¿Por qué no hacemos ese seguimiento del estudiante? Es que eso sería tan sencillo como darle tiempo al docente a reunirse con el otro docente que va a ser el siguiente que coge el testigo. Es tan fácil como eso. Creo que no tengo tiempo. Yo una cosita quería decir. Sí, termino. Me está recordando esta situación a la LOCSE. Yo viví la LOCSE en el año 90, es decir, cuando se implantó la LOCSE. El profesorado habló algo, miró algo de la LOCSE en una semana por las tardes, que en lugar de jornada mañana y tarde se hizo jornada solo de mañana, y 5 tardes, o sea, una semana, 5 tardes, les llegaron lo que se llamó las cajas rojas, donde venía toda lo que era la nueva ley. Eso no sirvió para nada. Y de hecho, cuando la derecha ha criticado el que la LOCSE funcionaba muy mal, le contestábamos, pero si es que no se ha aplicado la LOCSE. Si realmente no se ha aplicado la LOCSE, si el profesorado ha seguido haciendo lo que hacía antes de la LOCSE. Bueno, pues estoy temiéndome que esta situación vuelva a repetirse. Los nuevos currículos que cambian, que tienen que cambiar forzosamente, porque el aprender por competencias no es lo mismo que aprender memorísticamente contenidos. ¿Dónde está el profesorado aprendiendo cómo se hace eso? Eso o la coeducación, que hablábamos antes. Como no haya formación del profesorado para hacer todo eso, es imposible. O sea que yo, por eso son mis miedos y mis reticencias a cómo va, a si realmente se va a llevar esto a efecto, porque lo que estoy viendo ya en la práctica me deja mucho que desear. Bueno, Zapatero aprendió economía en 3 tardes, o sea que quiero decir que pues se puede. Bueno, bromas aparte, pues con esto damos por finalizado el acto de educación. Muchísimas gracias a los ponentes por haber venido y a ustedes por haber estado aquí y haber participado, y a Espacio Público y a ECO. Muchísimas gracias y hasta la siguiente.